gente y averiguarlo. Todo lo que nos rodea en el medio ambiente con una corriente eléctrica tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas de frecuencia electromagnética EMF. La estimulación cerebral ha estado en proceso de desarrollo desde el programa MACULTRA de control mental de principios de los años 50, que incluyó la investigación neurológica en radiación y la investigación y el desarrollo bioeléctrico. El mapeo cerebral, generado por ordenadores de NSA, la agencia de espionaje más grande de Estados Unidos, puede monitorear continuamente toda la actividad eléctrica en el cerebro de manera continua. La NSA graba los resultados de descifrar mapas cerebrales de cientos de miles de personas con fines de seguridad nacional. IMF, estimulación cerebral, también se utiliza en secreto por los militares para el enlace cerebro a computadoras, como por ejemplo en los aviones de combate militar. Para los propósitos de vigilancia electrónica, la actividad eléctrica en el cerebro relacionada con el habla puede ser traducida en pensamientos verbales del sujeto. RNM puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro, permitiendo así la comunicación del audio directa al cerebro sin pasar por los oídos. Agentes de la NSA pueden usar esto para debilitar de manera encubierta a las personas mediante la simulación de las alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide. Sin ningún tipo de contacto con el ser humano, la vigilancia remota neuronal puede mapear la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de una persona y mostrar imágenes del cerebro en un monitor de vídeo. Magnus, ¿la Unión Europea es consciente de lo que me estás contando o forma parte de esa farsa? Bueno, ellos son parte de esto, claro. Alexis reportedly called police in August to a Newport hotel room to tell them he was being attacked. He told police he had got into an argument with a man on a plane earlier in the day. Alexis believed the man had dispatched 3 people to follow him. He said he had moved hotel 3 times to escape the stalkers. Alexis told police the people were keeping him awake using microwave vibrations and calling out his name. ¿Es posible que un teléfono móvil pueda emitir cierto tipo de frecuencias capaces de provocar derrames cerebrales a las personas que las escuchen? Esta pregunta se la han planteado diferentes investigadores como el señor Tom Hennigan y el señor Gordon Duff, unas personas que hicieron un extenso ensayo de investigación sobre la existencia y el uso ilegal por parte de los gobiernos de las armas psicotrónicas. ¿Qué son las armas psicotrónicas? Sería una tecnología capaz de utilizar una serie de frecuencias que alterarían el biomagnetismo del cerebro humano, provocando a distancia alucinaciones, sentimientos, sensaciones, recuerdos que no son nuestros y también dolor, ansiedad, derrames cerebrales e incluso el control de los miembros del cuerpo. Esto que nos parece ciencia ficción también ha sido estudiado por diferentes universidades que vamos a ir viendo a lo largo de este videoprograma. Pero me gustaría indicar una muy importante que ha llegado a hacer algo sorprendente y que le han caído un montón de desprestigios y demás. La asociación llamada ACAP, que fue fundada en el año 2006 en Karlsruhe, Alemania, se dedica a la protección del ser humano ante el uso ilegal de armas psicotrónicas, llegando a, recoger muchos testimonios de personas que creían haber sido afectadas en Alemania, Austria y Suiza, y haciendo un compendio muy importante de información científica y estos casos que les resultó bastante importante para llevar a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ante un tribunal. Llegaron a denunciar a la NSA porque estaban convencidos de que estos utilizaron armas psicotrónicas contra la población.
¿Qué es lo que pasó? Pues ahí no les pasó nada. Lo que pasa es que no existieron las pruebas suficientes sobre esa tecnología. Y de existir, sería alto secreto y ese juicio sería totalmente nulo. Lo que pasa es que dentro de la ACAP existía una persona llamada Robert Duncan, una persona experta en armas psicotrónicas y un ex trabajador de la CIA y del Departamento de Defensa. Esta persona decía todas las consecuencias terribles que tenían estas armas psicotrónicas e impulsó esas denuncias contra los gobiernos opresores. Luego vieron otras personas como el ruso W.N. Anisimov, que también nos hablaba de el terrible potencial del avance tecnológico hacia las armas psicotrónicas. Ahora os voy a plantear una recopilación de los efectos y de las armas psicotrónicas que han denunciado también muchas universidades e instituciones científicas y que no se quedan cortos. Nos hablan de un control totalmente brutal, distópico, apocalíptico sobre el ser humano. Y esto me va a plantear una pregunta muy importante. ¿El MK Ultra se ha quedado atrás? ¿Es el MK Ultra un juguete comparado con las armas psicotrónicas? La estimulación magnética transcraneal consiste en controlar el cuerpo de una persona mediante un factor externo, que puede ser otra persona o una máquina. En junio de 2013, el neurocirujano Sergio Canavero demostró mediante sus investigaciones plasmadas en un extenso ensayo la conexión neuronal de un humano al cuerpo de otro mediante la espina dorsal. Estos experimentos fueron continuados mediante el neurocirujano de Estados Unidos Rajesh Rao, llegando a conectar su cerebro con el cerebro de su ayudante Andreas Stocco y consiguiendo mover un dedo. Estos avances nos plantean muchas preguntas. ¿Qué implicaciones puede tener esto en la robótica? ¿Seremos capaces de, mediante una máquina, controlar el cuerpo y los movimientos de los seres humanos? El prestigioso Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Arizona, dirigido por William J. Tyler, ha conseguido demostrar científicamente cómo los impulsos concentrados de ultrasonidos de baja frecuencia, a través del cráneo y sin realizar ningún tipo de operación, pueden generar sensaciones y sentimientos a distancia. En base a estos estudios podrían cambiar el comportamiento de las personas, induciendo ira, por ejemplo. Esta aplicación sería el primer paso para poder implantar recuerdos falsos de forma artificial. Por ahora se ha conseguido estimular la corteza cerebral en determinados sujetos para producirles alucinaciones. El peligro más grande de esta tecnología es que si la usan contra nosotros y nos implantan recuerdos falsos, nunca podríamos darnos cuenta, porque recordamos un evento que nunca ha pasado, pero lo sentimos como nuestro. Partiendo como base la tecnología que hemos mencionado sobre los recuerdos artificiales, en un hipotético mundo distópico, el gobierno podría crear una falsa realidad en nuestras cabezas y mantenernos almacenados en el más absoluto control. La idea de la película Matrix no es solo de ciencia ficción. Cada vez se dispone de más tecnología capaz de lograr tal efecto en la mente. Hoy vivimos en Matrix, creemos ser libres. Sin embargo, pensamos lo que los gobiernos quieren que pensemos. Esta tecnología reforzará todas sus estrategias para el nuevo orden mundial. Tom Hennigan, en su ensayo ¿En qué consiste el juego final?, comenta cómo la NSA ha incluido tecnología en los teléfonos móviles para emitir ultrasonidos y provocar daños cerebrales de distinta gravedad.
desde la irritabilidad, el dolor de cabeza o mareos hasta derrames cerebrales y sangrado. Gordon Duff, editor del periódico Veterans Day, llegó a la misma conclusión que el señor Hennigan. ¿Estarán preparando un plan para el control de la humanidad mediante unos simples botones? Como habéis visto, la tecnología avanza por lo menos 15 años más en el ámbito militar que en el ámbito comercial. Por lo tanto, no podemos ni imaginar lo que tienen guardados los militares en esos grandes almacenes, en esas bases que en teoría son secretas y que están a la vista pero con enormes censuras de color negro en los mapas de Google y de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos estarán ocultando? Luego puedes estar recopilando noticias a lo largo del tiempo, noticias de estas que salen y que se quedan en el olvido, que nos hablan de cultivos de cerebro. Esta la sacó la BBC en el año 2013, creo que en junio o en mayo, no me acuerdo, y que nos hablaba de que los científicos cultivaban minicerebros para, bueno, ensayos científicos, para estudiarlo. También podíamos hablar de nanopartículas magnéticas capaces de introducirlas en gusanos y controlar gusanos a distancia, con todas sus funciones. O incluso podríamos hablar del control de los televisores LED, porque muchos de vosotros sabréis que en Japón existe ese tópico, aunque es un tópico real, sobre la epilepsia que producen diferentes luces o dibujos. Eso también estaría dentro del ámbito militar sobre su estudio. Cómo provocar estímulos sensoriales, en este caso la luz de los LEDs, para, bueno, entrar en esos estados alterados de conciencia o enfermedades graves como la epilepsia. Dicho esto, dejamos finalizado este videoprograma por hoy. Muy atentos a las nuevas tecnologías y sobre todo a esos pensamientos que pueden inducirnos sin que nosotros nos demos cuenta. El MK Ultra, como bien dije al principio, se ha quedado muy atrás y lo que tenemos hoy y lo que tendremos mañana va a ser algo mucho más gordo de lo que nos imaginamos. 1984, escrito por George Orwell. Este libro es para habéis visto más allá de esa Matrix, esa malla que nos han impuesto los gobiernos. Este libro explicaba hace mucho tiempo lo que hoy está pasando actualmente. Nos habla de una persona que no puede pensar porque existe la policía del pensamiento y si piensas en contra del gobierno irías a la cárcel y hasta te podrían ejecutar. Nos habla de una serie de cámaras que está en los domicilios de todo el país y que controlan a la población para que ésta no tome actos de su propia voluntad. Tienen que vivir para trabajar y ya está. Nos hablan de ese gran hermano, de ese ojo que todo lo ve, que está en las calles y sirviendo a un gobierno. Los que piensan de forma libre, los que son antisistema, estarían perseguidos bajo pena de muerte. Y nos habla de cosas asombrosas que, como las instituciones de más alto rango, y que la verdad nos plantea un modelo distópico sobre una sociedad hipotética. Vemos que la realidad supera la ficción. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Ya saben que nuestra pasión y nuestra obligación es contarles cosas interesantes. Y en este caso hacemos homenaje con luces y sombras, que las hay, les vamos a contar, a una rara avis. Un español, uno de esos que, sin ayuda de casi nadie, construyó un mundo absolutamente fantástico, real, científico. ¿En qué quedaron sus experimentos? Para algunos había cierta crueldad, para otros todo lo contrario. Muchos de los avances importantísimos en el cerebro hoy se lo debemos al doctor Delgado,
Vean por favor esta portada. Me impresionó mucho este libro. Control físico de la mente, un ejemplar hoy inencontrable. Ahí estaban sus fundamentos. Vamos a ver filmaciones que son increíbles, directamente increíbles. ¿Con una serie de pequeños aparatos dignos de la ciencia ficción se puede manejar el cerebro de los animales y de los hombres? Doctor Delgado, nacido en Ronda y que en 1946 es reclutado por los norteamericanos, concretamente Universidad de Yale, y ahí empieza a hacer una serie de experimentos que tendrán conexión con el misterio. Fue de alguna forma alumno del doctor Delgado, el doctor Cabrera, y me da la impresión de que ambos tienen en común algunas cosas sorprendentes, por ejemplo el lenguaje, la sencillez, el conocimiento y la cultura. Pero hay más, hay mucho más, y tiene que contarlo pues este alumno. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Que se ha hablado muy poco del doctor Delgado. A nadie le ha interesado recordar que este hombre es una figura clave en la neurofisiología española. Yo le conocí en sexto de carrera de medicina y él me enseñó, a mí y a otros muchos jóvenes, con los que compartía una humildad increíble, a pinchar una neurona en un ganglio de una cucaracha. Una neurona en una cucaracha. Y la gente dirá, pues qué tontería. Increíblemente difícil en el Piramidón, todo el mundo sabe que es el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ahí el gobierno de entonces le montó todo un equipo de investigación. Un hombre genial donde los haya. Doctor, ¿por qué no empezamos por el principio? Este hombre, interesado en el cerebro y en los rudimentos del cerebro, antes de ver lo que él hacía, él pensaba que era una gran pila el cerebro y que se podía controlar. Bueno, él sabía que el cerebro era más que una pila. Es cierto que es una pila porque todo es electricidad. Nuestra conducta, el amar, el odiar, el envidiar, el tener codicia, todo nacía de aquí. Y él creía que se podía controlar eso desde uno mismo. En el fondo los griegos decían que la perfección era ser uno mismo. Y él estaba obsesionado en que este cerebro a veces se iba de caña y entonces podíamos agredir a otro, que es el experimento que luego veremos. Entonces él estaba obsesionado con eso y él creía que muchas enfermedades se podían controlar con pequeños aparatos eléctricos. ¿Con un botón se puede motivar miedo, amor, alegría, estados de relax? Él decía que sí. Y era cierto, porque al final nuestros estados de ánimo, si estás triste, si no lo estás, si estás contento, si tienes una agresividad súbita contra tu vecino, eso nace de impulsos eléctricos en un punto del cerebro. Si esos impulsos los inhibes, esa agresividad desaparece. Estuvo en la CIA, dicen que se relacionó con la CIA, dicen que se habló del proyecto Pandora, del manejo del miedo. Bueno, vamos a hablar todo eso luego con Santiago Camacho. Pero doctor, yo estoy pensando, les contamos a nuestros amigos cómo eran los aparatos del doctor Delgado, cómo se insertaban y qué ocurría, porque yo creo que es algo increíble, sinceramente increíble. Vamos a ver, aquí tenemos la cabeza de un hombre, ¿eh? Yo vi a los dos epilépticos, personas con epilepsia, perdón, no epilépticos, personas con epilepsia que sufrían una gran epilepsia, en el Ramón y Cajal se les hacía una cirugía que consistía en abrir un trocito, una ventana no tan grande como esta que está así para que nuestros amigos la vean, y al abrir esta ventana en el cerebro, el doctor Delgado y su equipo de neurocirujanos introducía unos aparatos muy parecidos a este. La cámara, por favor. Sí. Esto es muy importante. ¿Qué es esto? Esto es un estimorreceptor, es decir... ¿Estimorreceptor? Sí. ¿Por qué estimorreceptor? Porque esta cabeza gorda que tenemos aquí tiene un montón de circuitos integrados y unos receptores de estímulos. Receptores de estímulos que van a venir de otro aparato que ahora vamos a coger cuando ese esté insertado. ¿Y qué se hacía con eso, doctor? Y con esto en el quirófano, en condiciones que no son las que tenemos aquí, introducía con estos pequeños hilitos que vemos aquí de metal en la mitad del cerebro hasta un punto de profundidad tal que estaba justo la punta de ese electrodo en el núcleo de la agresividad o en el núcleo del ataque epiléptico. ¿No producía dolor? Para nada. Es más, luego, una vez esto insertado así, que habitualmente luego se doblaba para que no estuviese tal, esto se volvía a cerrar, es decir, se volvía a cerrar, se cubría con una venda y este individuo, esta persona que parecía una grave epilepsia, tenía un aparato como el que yo les voy a mostrar a ustedes, pero mucho más pequeño. Que Juan Villa ha recreado para que lo veamos, sobredimensionado. Perfectamente. Exactamente igual. Este aparato está recreado respecto a experimentos de laboratorio, pero este paciente con una grave epilepsia tiene uno mucho más pequeñito. Entonces, este aparato manda estímulos. Se enciende el aparato y entonces, cuando este hombre sentía que iba a tener la crisis epiléptica, lo sentía porque se siente que vas a tener, él le daba su botón y se acababa la crisis epiléptica. Él, este hombre, era dueño para controlar una crisis epiléptica que hoy solo se puede controlar con pastillas. Eso hace 30 años. Estamos viendo a un doctor
solo trabajando, es verdad, también en Estados Unidos, y con una serie de aparatos modificando conductas. Y yo repito, él decía, me contó una vez, se pueden conseguir incluso en seres humanos situaciones de alegría, ahuyentar la tristeza, generar relax. Y yo, sí, por supuesto, como él hablaba, yo decía, pero doctor, estamos hablando de una de las principales figuras del estudio del cerebro a nivel mundial. Pero quizá su momento estelar, doctor, ocurre cuando dice, tengo que demostrar a la comunidad científica que lo mío funciona, y se pone delante de un morlaco. Se pone delante de un toro, el toro embiste y ahí está la historia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Crónica de Santiago Camacho, imágenes sorprendentes, y ahora seguimos contando más historias de este doctor español que trabajó toda su vida en torno a un sueño lleno de misterios, manejar la mente humana. Eran las 5 de la tarde de un soleado día de 1963 en el tentadero de la ganadería de Ramón Sánchez, en Córdoba. Lucero, un novillo de 250 kilos, iba a convertirse junto al neurofisiólogo Dr. José Delgado en el protagonista de la más extraña lidia de todos los tiempos. El diestro Manuel Benítez, el cordobés, dio unos pases al novillo, colocándolo en posición para que un ayudante del científico pudiera dispararle un dardo narcótico. Una vez anestesiado, Delgado implantó un estimorreceptor en el cráneo de Lucero. Con este aparato de invención suya, podría estimular determinadas partes de su cerebro por control remoto mediante varios canales. Reanimado el animal, que mostraba un aparatoso vendaje en la testa, el cordobés dio unos cuantos muletazos a Lucero mientras Delgado se mantenía tras la barrera. Al poco rato, el neurólogo salió del burladero vestido de traje con corbata, armado únicamente con el control remoto y citando al Estado ante el estupor de los presentes, que apostaban por un desenlace que terminaría con el científico en la enfermería. Lucero embistió contra él y se detuvo inmediatamente. El mando a distancia anulaba su agresividad. Hubo nuevos envites y cada vez el toro se detenía como si lo frenase una fuerza invisible. El doctor Delgado había probado ante el mundo que el control físico de la mente era algo posible. ...17 de mayo, 1965... unas imágenes que las han visto con sus propios ojos... que dan la vuelta al mundo... de alguna forma, sin trampa ni cartón. ¿Es posible el control de la mente incluso de un animal que puede ser agresivo? Ahí estaba el doctor Delgado. Y sobre todo el impacto fue a nivel internacional y fuera de nuestras fronteras. Ocurrió en Córdoba, pero el New York Times... ¿se deshacían elogios o qué contaba el New York Times? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. El New York Times llevó el titular a la portada y decía: matador con una radio para a un toro cableado. Sería la traducción literal. El comportamiento modificado del animal es sujeto de un estudio del cerebro. Y sacaba unas fotografías impresionantes, en las cuales pues supongo que estamos hablando de un artículo muy largo que continuaba, dice, en la página 20 y que tuvo un eco amplísimo. Hombre, en la pocas prensa. veces, Santi, creo que un doctor español ha sido reportaje en New York Times. Efectivamente. Argumento, ¿no? O sea, algo muy gordo estaba pasando. Estamos hablando de la primera plana, es decir, no en la sección científica, no, sino de una noticia sumamente destacada. Impacto en Estados Unidos, y en ese momento, en el 65... Estados Unidos de alguna forma financiaba al doctor Delgado. Y es cuando surgen, y también hay que hablarlo, esas sombras, ¿no? Ese hilazón con la leyenda, la sensación de que en plena Guerra Fría, el doctor Delgado fue mucho más allá en los experimentos. Y se habló de extraños proyectos que yo quiero comentar y que Santi los conoce mejor que nadie, como el proyecto Pandora. ¿Qué era eso? Existe la leyenda negra de que a Rodríguez Delgado lo financió la CIA. Eso es una medio verdad. Rodríguez Delgado jamás trabajó para la CIA y de hecho no se ha podido demostrar, y él mismo lo negaba. Lo que no negaba, y era evidente, y se sabe, era que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos, que efectivamente sí que financiaba algunos proyectos de este tipo. Y uno de ellos era el proyecto Pandora. El proyecto Pandora se basaba en
la modificación del comportamiento a través de emisiones de radiofrecuencia, concretamente de microondas. La base del proyecto era que, bueno, las microondas podían transportar una información que de alguna forma a lo mejor era captada por el cerebro sin necesidad ya de estos implantes, es decir, de una manera completamente natural, y que ese cerebro se podía acoplar como un diapasón a vibrar en esa misma frecuencia, a adoptar esas mismas ondas cerebrales y de esta manera inducir determinados comportamientos. El interés de la Marina estadounidense básicamente era ver si esto se podía utilizar para infundir terror, pánico en el enemigo, es decir, desembarca una tropa de marines en una playa de cualquier sitio del mundo y en vez de enfrentarse como en Normandía pues a una resistencia feroz, pues de repente los enemigos salen en desbandada. Pues esa era la intención del proyecto, que bueno, se quedó en una fase experimental que sepamos. Imagino que había dos factores. Uno, como decía Delgado, la posibilidad de crear heroísmo, furia, éxtasis, emoción, agresividad para un ejército, imagínense lo que significa, y también de alguna forma, si era posible, generar todo lo contrario en la tropa opuesta, ¿no? Yo no sé, doctor, ¿tú qué opinas de toda esta nube que de verdad, hombre, por otro lado, a mí no me extraña, y te voy a explicar, un doctor que hace estos milagros científico-médicos con animales, que demuestra que lo que está trabajando durante años tiene una razón de ser, y que encima trabaja para la Marina en Estados Unidos, es normal que se hable de que seguro que hubo proyectos que fueron mucho más allá de los que no sabemos nada. Hombre, en el fondo los ejércitos de todo el mundo, como ya se ha explicado, lo que pretenden es ganar las batallas. Y para ganar las batallas, si no se pegan tiros, eso es lo ideal. Entonces las investigaciones eran ver cómo el cerebro del enemigo podía ser controlado a distancia sin emplear la fuerza. Que eso, por cierto, es ideal. Sobre todo porque si el otro huye y luego se recupera, pues incluso tienes a gente indemne. Entonces ahí Rodríguez Delgado investiga desde el cerebro estas situaciones de frenar a un toro, etcétera. Claro, jauja. Es decir, a ver si este doctor, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, nos va a dar la clave para aplicaciones militares. Y ahí es donde la leyenda urbana... Lo alucinante y maravilloso al mismo tiempo es que ningún otro doctor tenía este poder, entre comillas. Eso es lo que a mí me parece realmente de novela, ¿eh? Claro, pero no lo Él tenía el conocimiento. Por eso, porque él tenía el conocimiento. Es decir, era el único que era capaz, en un pequeño quirófano, de llegar con unos finos electrodos increíbles para la época a un punto concreto del cerebro. Era la cirugía estereotáxica. Es decir, una cirugía en la cual no era como la lobectomía famosa, aquella que hemos hablado ya en este programa, de cortar el lóbulo frontal. No, era con un electrodo sin daño, prácticamente ninguno, llegar al centro de la agresividad. Hay un momento, dicen, en el año 74, que no sé con la fecha, le voy a contar ahora a Santi después, en que de alguna forma el Congreso americano como que se asusta de lo que está haciendo Delgado, a dónde ha llegado Delgado. Antes de eso veamos una imagen que tú has vivido. Unos monos. Unos monos. Vamos a ver ese ejército, entre comillas, de monos y, por supuesto, yo estoy seguro, y es de cajón, por desgracia en todo el mundo se experimenta hoy en día con animales, y esto puede generar un rechazo de inmediato ante la sensibilidad que todos compartimos con los animales. Pero por eso está el doctor Cabrera, porque aunque esto suene muy crudo, primero explícanos, doctor, qué estamos viendo, y segundo, parece que este hombre cuidaba a los monos. A ver, el doctor Rodríguez Delgado tenía un amor hacia los animales que yo lo he visto, y como lo he visto no es opinable, es decir, lo he visto. Lo que ocurre es que él sabía que el animal era el método para investigar sin la posibilidad de investigar en humanos, como es muy lógico. ¿Y lo qué que pasaba estamos aquí? viendo ahí es que un monito que tiene un casco en el cerebro, lo veis ahí, un aparatito. Lo que hemos visto ahí. Claro, con unas pilas en la espalda como una mochila, recibe... ¿Es el doctor Delgado? Exactamente, una pequeña descarga con la cual tiene miedo. ¿No ves que el mono se retira? Es decir, en un momento dado miedo está ahí y se retira. El mono se asusta y ese mono es el líder, ¿lo ves? Ese mono se asusta. Y al perder la agresividad, llega el siguiente mono en la escala y le quita el liderazgo. Pero es increíble, doctor, pulsando un botón Sí. se genera algo Claro. tan ancestral y tan extraño como el miedo. Pero es que el miedo está en el centro de nuestro cerebro. No, o sea, el miedo no está en la corteza cerebral. Nosotros vemos a un león con los ojos, pero nuestro instinto nubla la corteza y nos subimos por un árbol. Por lo tanto, estos animalitos, al tener ese pánico, pues claro, es porque reciben una microdescarga en un punto concreto que ni siquiera destruía nada, ¿eh?
Atentos, ¿eh? Y esto en Madrid, cuando él vuelve, ¿Esto? después de lo que va a contar Santi, él vuelve a España. Claro. Y se monta en Madrid una especie como de gran laboratorio. En el laboratorio que está en el famoso hospital Ramón y Cajal de Madrid, al lado del cual se instala un animalario redondo, que era el mayor animalario veterinario de España, hospitalario, al lado de un hospital. No tenías... Y había ahí los macacurresus famosos, que eran los monitos, que se les cuidaba de maravilla. Pero es que se trabajó en monos, en cabras, en ratas, en conejos, en gatos. O sea, la cantidad de animales, bueno, y era increíble porque era una familia. O sea, había una cabra que apagaba la luz cuando salíamos del laboratorio. ¿Eso me lo has contado alguna vez? Sí, sí, la cabra que apagaba la luz. Yo me voy, vemos un experimento, nos salimos de la habitación y digo yo, apagamos la luz, y dice, no, ya la apaga Timmy. Y entonces llega la cabra y apaga la luz. Es decir, yo con 22 años, es que con alucinaba. 22 años ya andabas por ahí. Ya estaba alucinado. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo entiendo perfectamente, además, el rechazo que puede causar esto. Y repito que aquí todos amamos a los animales. Claro, si contamos lo que se hace con los animales hoy en día, esto queda en agua de... Vamos, en lo más poético que no se puede imaginar. Y sobre todo lo que se hace con los animales en la sociedad industrializada para que comamos todos los días, incluso los que más protestan. O sea, increíble. Por cierto, déjame, Santi, que diga una pequeña cosa. Esas casualidades imposibles que nos pasan. Estábamos preparando este tema para la radio, doctor. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Y nos llega a la radio en un sobre, damos fe, ¿verdad?, este libro, por parte de un oyente, que vio el libro en un puesto en Barcelona y dijo, esto puede interesar a mis amigos. Y lo envió. Esa semana estábamos preparando este tema. Este libro es inencontrable. Se lo agradecemos. Pero, claro, asustó mucho lo que hacía Delgado. Y llega ese momento clave del año 74, ¿no? En el año El regreso, el retorno de Delgado a España. Efectivamente. En el año 74 sucede una cosa que es... Ese libro ya levantó muchas voces de alerta. Entonces, imagínate cuando el Congreso de los Estados Unidos pues le llama pues para hacer una declaración, porque a fin de cuentas el comité de asignaciones necesitaba saber en qué se estaba gastando el dinero. Y este hombre, pues insisto, con esa pasión y esa vehemencia, habla a aquellos políticos, y políticos eran, de pues controlar la mente, eliminar por completo determinados comportamientos. Él desde un punto de vista absolutamente beneficioso, es decir, bueno, pues los comportamientos criminales, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes lo que sería un criminal multireincidente con uno de estos aparatitos colocados. Claro, Y empiezan a echarse las manos a la cabeza. Claro, Rodríguez Delgado, insisto, que era muy vehemente, no se percata de esa reacción, se va viniendo arriba en aquella exposición y ya empieza a hablar de ejércitos controlados por control remoto, etcétera, etcétera. Y es entonces cuando, de una forma muy discreta pero muy firme, los estadounidenses empiezan a dejarle un poquito de lado, ¿no? Y es cuando viene a España, año 74, cuando conecta con el doctor Cabrera, no podía ser de otra forma. Y digo más, claro, moralmente, el doctor Delgado parece que era un hombre muy vehemente. Yo recuerdo, como dice Santi, recuerdo una entrevista que le hicimos, ¿verdad?, hace ya unos cuantos años, como pasa el tiempo, en Milenio 3, en la cadena SER, y le preguntábamos por el ser humano. En seres humanos se nos ha hablado muchas veces, doctor, de búsqueda, quizá incluso no de inhibir la agresividad, sino al revés. Por lo menos eso se ha contado o eso se ha legendarizado. ¿Hay parte de verdad? Quizá se hablaba en la Guerra Fría de ese tipo de programas, doctor. Sí, claro. De igual manera que puedes inhibir, puedes aumentar. Sí, es posible. Ahora, ¿es posible hacer esto sin electrodos? Eso es lo que ahora estamos intentando investigar y resolver. Yo creo que sí. Pero bueno, esto es necesario demostrarlo experimental, científicamente. Y claro, doctor, la sensación, ¿cuál es? Que esto en malas manos. Exactamente. Esa es la cuestión. Es decir, la energía atómica es beneficiosa si haces una central nuclear que da luz. Si haces una bomba y matas a 100.000 personas, es perjudicial. Por lo tanto, todo tiene dos caras. Un heredero del doctor Delgado o unos doctores que, como siempre, sin la vehemencia, la pasión o el interés como de dejar una marca, ¿no?, en el universo, de ser alguien con una cosa buena para la humanidad. ¿Qué pasa si todo este estímulo-receptor, todo eso que tienes ahí, que se fue transformando, ¿verdad, doctor?, con el paso del tiempo en algo mucho más pequeño, como vamos a ver? Bueno, fijaros, este pequeño aparatito es lo mismo que hemos visto, en grande, pero reducido. Es decir, si una persona tiene una crisis de agresividad incontrolable, ¿por qué tenemos que llenar toda su vida de pastillas si se puede inhibir esa conducta con un pequeño receptor?
pues esto sonaba a control la mente, el sujeto, la libertad. Y hubo un temor hasta lógico a nivel moral de que alguien pudiese con fines, imagínense, o sea, yo no sé, doctor, de verdad te lo digo, no sé cómo nos ha hecho una película sobre esto. O sea, es que estamos buscando ahí, o sea, no sé, la historia de Delgado, a dónde llegó, cómo volvió a España, seguramente eran muchos cojan el hilo, ¿no? Ahí dejamos la historia. Pero, claro, esto en malas manos, ¿dónde podría llevarnos? Lo que ocurre es que esto en malas manos necesitaría mucha financiación, ¿eh? Quiero decir, siempre hay malas manos que tienen dinero... Para el mal siempre hay financiación. Siempre hay pasta, efectivamente, es lamentable. Pero lógicamente este tipo de historias con el cerebro siempre nos da miedo. El cerebro no hay que tocarlo porque el cerebro no es el alma humana, que no lo confunda la gente. El espíritu es otra historia. El cerebro es la expresión fisiológica de nuestra conducta. Pero si un cerebro es agresivo, tiene una crisis epiléptica, tiene una depresión... Hoy tenemos, solo en España, tomando psicofármacos, casi 8 millones de personas. 1 de cada 5. Claro. ¿Por qué? Por insomnio, irritabilidad, depresión, psicosis, esquizofrenias, bipolares, etc. A lo mejor, un pequeño aparato insignificante para lo cual se hace un escrito de voluntariedad bien puesto, evita que un señor se tome media tonelada de pastillas el resto de su vida. Ahora, peligroso. Te voy a preguntar luego, doctor, de inmediato, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde quedó todo esto? Pero hay una foto que quiero que vean, Santi, porque a mí esto, le preguntábamos al doctor Delgado, bueno, no somos tan diferentes a nivel fisiológico, de alguna forma, del cerebro del mono. Sabemos lo que se ha hecho con los monos. ¿Qué pasa con los seres humanos? Y él, con la naturalidad de siempre, decía que claro, lo mismo. Vamos a ver una imagen de un hombre vendado. Viene en su libro, Control Físico de la Mente. Es muy impactante. ¿Qué es esto? Pues estos son 2 de los 25 pacientes... Claro, ahí tenemos a otro al fondo. Efectivamente, que operó en Massachusetts, en Rhode Island, en un hospital que, a los que les gusten las referencias literarias, en un hospital psiquiátrico que ya no existe, que fue en el que se inspiró H.P. Lovecraft para hacer el famoso hospital psiquiátrico de Arkham, que ha dado... Esta historia lo tiene todo, esta historia lo tiene todo. O sea... Pues, y la verdad es que en esos eran pacientes que estaban en situaciones terribles, es decir, estaban completamente desahuciados, la psiquiatría de aquella época los tenía prácticamente atados constantemente y, bueno, pues con ellos experimentó sus estimorreceptores con resultados absolutamente brillantes. ¿Qué es lo que luego tuviste en Madrid? En Madrid, concretamente con grandes epilépticos, que hay que recordar que la epilepsia es una enfermedad tremenda, en las cuales las grandes epilepsias hacen que un sujeto se caiga al suelo, se golpee, se muerde la lengua, etc. Había epilepsias incoercibles, que no se podían refrenar con pastillas. Pues entonces, epilépticos, Ramón y Cajal les puso unos estímulos, uno recibía la respuesta del cerebro y otro mandaba el estímulo. Es decir, el sujeto, con el aparatito pequeñito puesto, sabía cuándo iba a tener el ataque. Y en ese instante él mismo apretaba el botón y se inhibía. Se acababa el ataque. ¿Sabemos algo de los últimos días? Falleció en septiembre con toda su familia. Era un hombre, al parecer, por lo que sabemos, lo que nos ha contado el doctor Cabrera y por sus escritos, con una gran tendencia o creencia en lo espiritual, a pesar de ser un científico tan pegado a la materia también. Pero él quizá sintió que se le hizo de lado o que sus investigaciones no llegaron a más, ¿o no? Pues... de entrada sí que en España llegó un momento en el que también de alguna forma pues fue en cierto modo dejado de lado y él se volvió a California. Falleció el pasado mes de septiembre en San Diego en compañía de su mujer que era norteamericana y de su familia. Y la verdad es que él nunca dejó de trabajar y de plantear cosas. Igual que experimentó, por ejemplo, con la electricidad en el cerebro, también estaba investigando biochips que directamente en determinadas partes muy localizadas podían, ante unos estímulos, dar microdosis de determinados fármacos, de determinadas drogas que pudieran, pues, determinados estados alterados de la mente, pues ser beneficiosos para ellos. También incluso siguió experimentando en esta modificación mediante radiofrecuencia de los patrones cerebrales. Y falleció, yo creo que trabajando hasta el último momento. Cuando lo entrevistamos hace muy pocos años, pues descubrimos que era un hombre pues muy mayor, pero que estaba no lúcido, estaba directamente brillante. Sí, y un gran comunicador, hay que decirlo. Doctor, claro, aquí surge otra pregunta, en el aspecto del oscuro.
Y todas las historias que nos han contado, muchas, de personas que creen que se despierten y tienen un microimplante, que han ido a una operación de otra cosa y en su cerebro ha aparecido una especie de chip. Hay mucha leyenda urbana, no con esto. Pero ¿sería posible a alguien, vamos a dejarlo en sería posible, que sea sujeto experimentado, sin él saberlo, meterle un chip de este tipo y estar siendo controlado? ¿Esto que parece ciencia ficción? Eso no te pregunto, ¿sería posible? Con la técnica de hoy día difícil, porque el microchip tiene que estar localizado en un punto. Sería muy difícil, pero en pocos años... Claro, ya veremos. En sus últimos días, Delgado se dio cuenta de una cosa que es, yo creo que ahora el santo grial de los nuevos científicos de la mente. ¿Cómo se codifica la información de la mente? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se transmite? Es decir, ¿en qué lenguaje de programación? ¿En qué sistema operativo está? Y realmente esa yo creo que debió de ser de las últimas preguntas que le inquietaron, que ya era demasiado tarde en su vida, yo creo que para emprenderla. Y ahí hay un punto interesante que todos nuestros oyentes y videntes deben saber. Este hombre al final de sus días filosóficamente dio un paso más allá y dijo, no solo tenemos neuronas receptoras y neuronas motoras, que era lo que creíamos todos. Hay neuronas complejas, que él llamó neuronas gnósticas, neuronas de conocimiento. ¿Neuronas gnósticas? Sí. Él creía, y la ciencia lo ha demostrado, que hay neuronas complejas que no son ni sensibles solamente ni motoras, sino que son un compendio de actividades. Y ahí está lo del código. ¿Qué código utilizan? Neuronas gnósticas, como los antiguos gnósticos. Yo lo estoy apuntando porque me interesa. ¿Ustedes? Creo que ha sido un viaje alucinante, como aquella película de viajar dentro del cuerpo, y que, repito, me sorprende muchísimo cómo a veces... y habrá, además, opiniones para todos los gustos. Habrá quien se quede en lo más superfluo, uy, qué daño hacía, qué malvado podía ser como idea, o al revés. Cada uno que libremente opine, pero vaya historia, cómo nos ha hecho una película, una serie, una novela sobre el doctor Delgado. ¿A qué llegó? Igual algún día llegamos a saberlo, igual tuvo sus últimos escritos adelantándose al futuro. Santi, como siempre, gracias. Por cierto, ¿tienes algo de doctor Delgado en joven, por supuesto? Pero tienes algo. Gracias, Santi. Gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias. Un alumno en la comunicación y en la divulgación, desde luego, y en el conocimiento. Ojalá los oyentes les guste esto. Claro que merece sí. la pena. Seguiremos hablando de historias parecidas, por supuesto, con vuestra ayuda. Ahora vamos con la actualidad. Operaciones encubiertas de tecnologías de control mental de la NSA, de Estados Unidos National Security Agency, NSA. ¿Qué es? La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El siguiente artículo nos los ofreció, Biblioteca Pléyades en inglés, escrito por John S.T. Clair, Acquey, en la revista Nexus abril/mayo 1996 de la web Foro de Control Mental. El presente documento consta de pruebas de una demanda presentada en la Corte de Estados Unidos en Washington, D.C., por John S.T. Clair Acquey contra la Agencia de Seguridad Nacional, Fort George GNAD, Maryland, Acción Civil 92-0449, constituye el conocimiento de la estructura de la NSA, las actividades nacionales de seguridad en cuanto a propias tecnologías y operaciones encubiertas para controlar individuos y ciudadanos. 1. Misión de la NSA y la operación de inteligencia interna. Comunicaciones de inteligencia, COMINT. Cobertura total de todas las comunicaciones electrónicas en los Estados Unidos y en el mundo para garantizar la seguridad nacional. La NSA, en Fort Meade, Maryland, ha tenido las computadoras más avanzadas en el mundo desde la década de 1960. Y en estos últimos años todas esas supercomputadoras están enlazadas con todas las antenas de telefonía celular del mundo, y todos los satélites del mundo. El espionaje y las tecnologías de control mental que hace la NSA es mundial, controlan el comportamiento de la gente en cualquier parte del mundo. La tecnología de la NSA es desarrollada e implementada en secreto de cara a las empresas privadas, la academia y el público en general. Señales de inteligencia, SISINT. La misión de señales de inteligencia de la NSA se ha convertido en un programa de decodificación de ondas cerebrales de las personas, y de frecuencias electromagnéticas, en el entorno de forma inalámbrica para aprovechar las computadoras y las personas como pista con las corrientes eléctricas en sus cuerpos.
señales de inteligencia se basa en el hecho de que todo en el medio ambiente con una corriente eléctrica en sí misma tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas de frecuencias electromagnéticas. Los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en el cerebro son decodificados con super equipos digitales y supercomputadoras de la NSA, emitiendo ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular. Estas ondas son lanzadas en las neuronas de las personas para manipular sus comportamientos y sus mentes, sin que nadie se dé cuenta que está siendo controlados, vigilados y espiados con estas ondas de frecuencias electromagnéticas. Solo las personas víctimas de hostigamiento electrónico y los individuos objetivos saben que están siendo víctimas de estas ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten los radares, satélites Torres Gwen y antenas de telefonía celular, enlazadas a las supercomputadoras y equipos digitales de tecnología avanzada de la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La NSA, Departamento de Defensa ha desarrollado y patentado equipo digital avanzado que puede analizar remotamente todos los objetos artificiales u orgánicos que tienen una actividad eléctrica. Nacional de Inteligencia, DOMINT. La NSA tiene registros de todos los ciudadanos de Estados Unidos. La NSA recoge información sobre los ciudadanos de Estados Unidos que podría ser de interés para cualquiera de los más de 50.000 agentes de la NSA, UMINT. Estos agentes están autorizados por una orden ejecutiva para espiar a cualquier persona. La NSA tiene una permanente red nacional de seguridad antiterrorista de vigilancia en marcha. Esta red de vigilancia está completamente disfrazada y oculta al público. Y les controlan las mentes a los indigentes de las calles, para vigilar a los turistas y a cualquier ciudadano o inmigrante ilegal. Los indigentes que viven en las calles son controlados y llevados a los puentes de las autopistas de las grandes ciudades de Estados Unidos para vigilar a través de los ojos de los indigentes que viven en las calles. En cada puente de cada autopista hay indigentes viviendo ahí durmiendo todo el día allí, pero siempre hay uno o dos de ellos sentados mirando todo lo que se mueve, sean carros, personas, son como cámaras inalámbricas biológicas, pero todo eso lo llevan a cabo vía las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular, y torres Gwen, y satélites. En cualquier ciudad grande de Estados Unidos vas a ver cientos de indigentes en centros de cada ciudad. Están mirando a todos lados a cualquier ciudadano, o a los inmigrantes ilegales, y a los turistas, en especial, en qué dirección toman fotos, qué hacen, qué miran, cómo se comportan, pero todos esos indigentes están siendo controlados por la NSA, mediante las antenas de telefonía celular, emitiendo ondas de frecuencias electromagnéticas en el cerebro de los indigentes. Y utilizan RNM. Monitoreo remoto neuronal, el cual con el enlace cerebro a computadora, pueden ver a través de los ojos de los indigentes, y de cualquier persona, bajo vigilancia, o persona bajo hostigamiento electrónico. El seguimiento de personas en los Estados Unidos es implementado fácil y económicamente con la red de vigilancia electrónica de la NSA. Esta red, DOMINT, cubre todos los Estados Unidos. Afecta a decenas de miles de personal de la NSA, y rastrea a millones de personas simultáneamente. La relación costo-efectividad de las operaciones está garantizada por la tecnología informática.